Hay una razón silenciosa por la que algunas personas parecen avanzar 10 veces más rápido que otras. Incluso cuando no trabajan más horas, no tienen más recursos y, en muchos casos, ni siquiera parecen esforzarse tanto como los demás, y esa diferencia no está en la disciplina extrema ni en la motivación constante, sino en algo mucho más sutil, más antiguo y profundamente contraintuitivo que fue descrito hace siglos por Lao Tse. Según este principio, existe una forma de actuar que no se basa en hacer más, sino en hacer exactamente lo necesario, en el momento preciso, sin resistencia interna, sin fricción mental y sin ese desgaste invisible que la mayoría de las personas ni siquiera percibe, pero que consume su energía poco a poco hasta volver cualquier tarea más lenta, más pesada y más difícil de sostener. Lo curioso es que este hábito de oro no parece, a primera vista, un hábito productivo en el sentido moderno, porque no habla de listas interminables, ni de rutinas rígidas, ni de levantarse a las 5 de la mañana para demostrar disciplina, sino que propone algo que puede parecer incluso contradictorio, pero que, cuando se entiende correctamente, cambia completamente la forma en que ejecutas cualquier tarea. Imagina por un momento que pudieras eliminar toda la fricción innecesaria entre tú y lo que tienes que hacer, como si cada acción fluyera de manera natural, sin ese diálogo interno que cuestiona, posterga o complica, y ahora imagina que, en lugar de dispersar tu energía en 10 direcciones distintas, pudieras concentrarla en un solo punto con una claridad tan precisa que una hora de trabajo tuviera el mismo impacto que 10. Eso es exactamente lo que vamos a explorar aquí, porque entender este principio no solo cambia la forma en que trabajas, sino la forma en que piensas, decides y utilizas tu tiempo, y a medida que avancemos, vas a notar que el verdadero problema nunca fue la falta de tiempo, sino la forma en que lo estabas usando sin darte cuenta. Y cuando este cambio ocurre, el resultado no es solo hacer más en menos tiempo, sino hacerlo con menos esfuerzo, menos desgaste y una sensación completamente distinta de control. Para entender por qué este hábito puede multiplicar tu eficacia, primero es necesario observar algo que casi nadie cuestiona, y es la forma en que la mayoría de las personas aborda su propio esfuerzo, porque se nos ha enseñado que avanzar más rápido depende de hacer más cosas, de llenar cada minuto y de mantenernos ocupados constantemente, como si la acción en sí misma fuera sinónimo de progreso. Sin embargo, lo que Lao se proponía es exactamente lo contrario, a través de un concepto conocido como Wu Wei, que no significa inacción, sino acción sin fricción, acción alineada, acción que no lucha contra la realidad ni contra la propia mente. Y aquí es donde aparece la verdadera diferencia entre alguien que tarda 10 horas en completar algo y alguien que lo resuelve en una. Cuando existe resistencia interna, cada pequeña tarea se vuelve más pesada de lo que debería ser, porque no solo estás ejecutando la acción, sino también gestionando dudas, distracciones, inseguridades y ese impulso constante de evitar lo que sabes que tienes que hacer, y todo eso consume una cantidad enorme de energía mental que rara vez se percibe de forma consciente. En cambio, cuando aplicas este principio, eliminas esa capa invisible de desgaste, y lo que queda es una acción directa, limpia, enfocada, donde no hay espacio para la indecisión ni para la dispersión, y es precisamente esa claridad lo que permite que una sola hora de trabajo tenga un impacto desproporcionado. Esto no significa que la tarea sea más fácil, sino que deja de ser innecesariamente complicada, porque ya no estás luchando contra ella ni contra ti mismo, sino que te alineas completamente con lo que estás haciendo, como si todo el sistema, mente, atención y acción, estuviera apuntando en la misma dirección. Y cuando esto ocurre, el tiempo deja de sentirse como algo que se escapa, y empieza a comportarse como una herramienta que puedes moldear con precisión. Si este tipo de contenido te está ayudando a ver tu propio rendimiento desde otra perspectiva,
Suscribirte al canal es una forma simple de seguir profundizando en ideas que no solo informan, sino que transforman la manera en que actúas día a día. Entender el principio es solo el primer paso, porque la verdadera diferencia aparece cuando lo llevas a la práctica de forma concreta, y aquí es donde la mayoría falla, no por falta de capacidad, sino porque intenta aplicar este tipo de ideas sin cambiar la forma en que inicia una tarea, que es precisamente donde se define todo el resultado. El error más común es empezar con ambigüedad, con múltiples objetivos abiertos o con una atención fragmentada, lo que genera una fricción inmediata incluso antes de comenzar, y por eso el primer ajuste clave consiste en reducir todo a una única intención clara, específica y cerrada, algo que puedas definir sin margen de interpretación. Porque la mente solo fluye cuando sabe exactamente hacia dónde va. Una vez que esa intención está definida, el siguiente paso es eliminar cualquier punto de fuga de atención, lo que implica crear un entorno donde no haya interrupciones, no haya decisiones secundarias y no haya estímulos compitiendo por tu enfoque, ya que cada microinterrupción rompe el estado de continuidad y te obliga a reiniciar el proceso mental desde cero. Aquí es donde comienza a construirse la famosa hora que vale por 10, porque no se trata de trabajar más rápido, sino de no detener el flujo, de sostener una línea continua de ejecución donde cada acción conecta directamente con la siguiente sin interrupciones innecesarias, como si todo formara parte de un único movimiento. Pero hay un detalle aún más importante, y es la relación con el inicio. Porque la mayoría de las personas negocia internamente antes de empezar, pospone, ajusta, duda, y ese microproceso ya introduce fricción, mientras que aplicar el hábito implica empezar de inmediato, sin diálogo interno, sin preparación excesiva, sin rituales que retrasen lo inevitable. Empiezas, ejecutas y continúas, y en ese estado, la percepción del tiempo cambia. La resistencia desaparece y la tarea avanza con una velocidad que, desde fuera, parece imposible, pero que en realidad es el resultado de haber eliminado todo lo que no era esencial. Y cuando terminas, no sientes agotamiento extremo, sino una claridad casi extraña, porque tu energía no fue desperdiciada en conflictos internos, sino dirigida de forma precisa hacia un solo objetivo. Si este principio es tan poderoso y al mismo tiempo, tan directo, la pregunta inevitable es por qué la mayoría de las personas nunca llega a experimentarlo de verdad, y la respuesta no está en la dificultad técnica, sino en una serie de condicionamientos profundamente arraigados que hacen que actuar sin fricción parezca casi antinatural. Desde muy temprano, se nos entrena para asociar esfuerzo con valor, complejidad con inteligencia y ocupación constante con progreso, lo que crea una especie de dependencia invisible hacia todo lo que se siente pesado, como si lo simple no pudiera ser suficiente, como si lo directo no tuviera mérito. Y es precisamente esa mentalidad la que introduce resistencia incluso antes de comenzar cualquier tarea. Además, existe una adicción silenciosa a la distracción, que no siempre se percibe como un problema, porque está normalizada en forma de multitarea, notificaciones constantes y cambios de foco que parecen inofensivos, pero que fragmentan la atención en niveles tan sutiles que impiden entrar en ese estado continuo donde el tiempo se comprime y el rendimiento se multiplica. A esto se suma otro factor aún más profundo, que es la necesidad de control. Porque muchas personas intentan anticipar cada paso, prever cada resultado y ajustar constantemente su camino, lo que genera una sobrecarga mental que bloquea el flujo natural de la acción, mientras que el principio que estamos explorando requiere exactamente lo contrario. Una confianza operativa que permite avanzar sin interferir innecesariamente en el proceso. Y aquí es donde la enseñanza de Lao Tse se vuelve especialmente relevante, porque no propone eliminar la acción, sino eliminar todo lo que no pertenece a ella, todo lo que la vuelve más lenta, más pesada y más compleja de lo necesario. El problema es que, para la mayoría,
Soltar ese exceso se siente incómodo, incluso inseguro, porque implica renunciar a hábitos mentales que han sido reforzados durante años, y por eso prefieren seguir haciendo más, aunque eso signifique avanzar menos. Sin embargo, en el momento en que alguien decide cuestionar esa lógica y experimentar con una forma de actuar más limpia, más directa y más alineada, empieza a notar algo que no se puede explicar completamente, pero que se percibe con claridad, que el tiempo deja de ser el límite principal y pasa a ser una variable que responde a cómo usas tu atención. A partir de este punto, todo deja de ser teoría y pasa a depender únicamente de cómo decides actuar en tu próxima hora, porque la diferencia entre entender este principio y vivirlo está en un momento muy específico, el instante en que eliges cómo empezar. La próxima vez que tengas una tarea importante, en lugar de prepararte en exceso, en lugar de revisar múltiples opciones o de posponer unos minutos más, haz algo distinto. Define con claridad absoluta qué vas a hacer. Elimina cualquier distracción antes de comenzar y entra en acción sin negociación interna, como si no hubiera espacio para discutir contigo mismo. Durante esa hora, tu único objetivo no es terminar más rápido, sino no romper el flujo, no interrumpir la continuidad, no permitir que pensamientos secundarios tomen el control. Porque cada vez que sostienes esa línea de ejecución sin fricción, estás entrenando a tu mente a operar de una forma completamente diferente. Al principio, puede parecer extraño, incluso incómodo, porque no estás siguiendo el patrón habitual de esfuerzo forzado o dispersión constante, pero si te mantienes en ese estado, aunque sea por periodos cortos, vas a empezar a notar algo que cambia por completo tu percepción del tiempo. Que una hora bien utilizada no se siente como una hora, sino como un bloque expandido de rendimiento donde todo avanza sin resistencia. Y en ese momento, entiendes que el llamado hábito de oro no era un truco, ni una técnica secreta, sino una forma distinta de relacionarte con la acción, una forma en la que no haces más, sino que haces mejor, con precisión, con claridad y con una eficiencia que no depende del esfuerzo extremo, sino de la ausencia de todo lo innecesario. Porque al final, no se trata de correr más rápido que los demás, sino de dejar de cargar peso que nunca fue necesario.